Los políticos con más seguidores falsos en Twitter. Ministerios para todo tipo de problemas. Peligrosos destinos turísticos y descabellados conflictos fronterizos. Cada semana cerramos el programa explorando los datos, las tendencias y los eventos más sorprendentes. En esta edición especial de Efecto Naim, recordamos los mejores cierres de programa. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tengo un programa especial. Vamos a comenzar por el final y nos vamos a divertir. Normalmente buscamos cerrar el programa o bien con una historia que deje un sabor grato, amable sobre este maravilloso mundo en el que vivimos, o con unos datos que también revelan datos muy interesantes acerca de las nuevas circunstancias en las que estamos viviendo. Y hoy hemos recogido algunos de nuestros cierres favoritos. El primero que les vamos a mostrar es sobre un tema que ha cobrado mucha importancia recientemente. Es nada más y nada menos que el debate sobre la privacidad en Internet. Un tema importantísimo. Y es que muchas veces no tenemos idea cuánta información nosotros les damos dando inadvertidamente a estas compañías para que los usen como quieran. Miren. Puede que su mejor amigo lo conozca muy bien, pero nunca más que Google. Esta compañía tecnológica sabe qué palabras utiliza más a menudo, qué modelo de teléfono tiene y hasta con qué frecuencia usa las aplicaciones que instala en sus dispositivos. También sabe dónde está en todo momento, pues cada vez que enciende su teléfono, Google almacena su ubicación. ¿Y esa búsqueda vergonzosa que intentó eliminar? Está preservada para la posteridad en la gigantesca base de datos de Google. Otras empresas conocen sus deseos y necesidades, incluso antes que usted. La gigante del comercio electrónico Amazon estudia sus compras anteriores y hasta cuánto tiempo permanece su cursor sobre un artículo determinado para pronosticar su próxima compra. Y con su nuevo sistema de envío anticipado, planifican enviarle artículos que usted aún no ha ordenado de manera preventiva. Si Facebook fuese un país, con sus 2.100 millones de usuarios, sería la nación con la población más grande del mundo y el gobierno que más sabría de sus ciudadanos. Aparte de reconocer su rostro, la red social más grande recuerda cada solicitud de amistad que ha rechazado en la plataforma y cada evento al que ha sido invitado. También retiene toda la información que ha borrado. Así que si pensaba que no quedaban rastros de todas esas selfies poco favorecedoras, lamentamos decirle que todavía existen. Y por si fuera poco, desde que Facebook compró la red de mensajería instantánea WhatsApp, conoce su historial de llamadas, cuántos mensajes envía y a quiénes. Es así, estas compañías tecnológicas, sin que nosotros nos demos cuenta, recaban datos importantísimos sobre nosotros, incluyendo algunos de nuestros más íntimos detalles. Pero como bien sabemos, no toda la información que se genera y que se circula y se comparte en Internet es cierta. A veces incluso ni los usuarios son reales. Y es así que encontramos que entre la gran masa de seguidores en redes sociales de muchos políticos, no solo hay gente, también hay robots y hay cuentas falsas. Decidimos averiguar quiénes eran los poderosos con más seguidores falsos en Twitter. Y este fue el resultado. Para los políticos mexicanos, obtener seguidores falsos en Twitter parece ser un pasatiempo. El presidente Enrique Peña Nieto cuenta con poco más de 7 millones de seguidores en la red social. Pero según la herramienta de análisis de seguidores Twitter Audit, 47% de estos son falsos. Y Peña Nieto no está solo. 45% de los seguidores del expresidente mexicano Felipe Calderón también son falsos. Políticos alrededor del mundo le han sacado provecho a esta red de apoyo poco honesta. El primer ministro de India, Narendra Modi,
cuenta con poco más de 40 millones de seguidores en Twitter, pero un 60% son falsos. Y es un porcentaje un tanto irónico para un líder que se ha dedicado a promover una masiva ola de digitalización en su país. Incluso el jefe supremo de la Iglesia Católica tiene más seguidores falsos que reales. Nada más y nada menos que el 59% de las cuentas que siguen al Papa Francisco son falsas. El conocido rapero Kanye West ha dejado muy claro que lo suyo no es solo la música. También aspira más temprano que tarde llegar a la Casa Blanca. Y en cuanto a seguidores falsos, ya le ha ido mejor que al actual presidente, pues apenas 3% de los seguidores de West son falsos, mientras que en la cuenta de Donald Trump esa cifra asciende al 37%. Don't be rude. You are fake news. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Vamos del mundo de la tecnología a hablar de diferencias culturales y cómo esas diferencias culturales esconden interesantísimas sorpresas. Y continuamos con esta edición de especial de Efecto Naim, un programa especial en el que les presentamos algunas de las historias más divertidas e inusuales con las que hemos cerrado el programa de cada semana. Y en este segmento vamos a celebrar las diferencias. De hecho, ver cómo se vive, cómo se habla y qué aprecian, qué valoran diferentes sociedades puede ser una manera muy interesante de expandir nuestros horizontes, de ver un mundo mucho más amplio. Es por eso que viajamos por el mundo de habla hispana, en busca de palabras que, aunque se escriben igual, tienen significados completamente diferentes de país en país. Miren. En todo el mundo se usan más de 1.000 millones de estos tubitos plásticos al día. Pero en cada país en donde se habla español tiene un nombre distinto. En España dirían que es pajilla, en Panamá, carrizo, en México, popote. Y el nombre de este instrumento sigue cambiando de República Dominicana a Ecuador. Sí, a millones de personas en más de 20 países nos une un mismo idioma. Pero si viajamos, puede que nos cueste entender hasta las palabras más básicas. Por ejemplo, si un puertorriqueño visita Chile y pregunta ¿cuánto cuesta viajar en guagua?, seguramente lo denuncien con la policía. Pues a pesar de que en la isla caribeña guagua es autobús, en Chile guagua es bebé. En México se comen palomitas de maíz, en Colombia crispetas, en Chile cabritas, en Bolivia pipoca, en Perú canchita y en Venezuela cotufas. Cotufas. Ante tantas diferencias dentro de una misma lengua, debemos concluir que hablar español no es nada fácil. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes, no te muevas de región. Así es, el español no solo es el idioma que nos une a los hispanos, sino también el que nos distingue, el que nos diferencia. Otro aspecto que nos diferencia son nuestros gustos. Piense, por ejemplo, en lo que sería su vacación ideal. Para algunos puede que sea pasar tiempo en una isla con playas paradisíacas y un mar azul. Y para otros puede que sea visitar una ciudad radioactiva. Así es, hay personas que buscan adrenalina pura en sus vacaciones. Y hoy nos vamos con ellos a los destinos turísticos más peligrosos del mundo, a pasar vacaciones. Miren. Corren por sus vidas y por pura diversión. Arriesgados turistas viajan a Pamplona, España, cada año para las ferias de San Fermín, donde miles se aventuran a correr junto a una docena de toros. Este peligroso evento, conocido como el encierro, ha causado al menos 15 muertes en el pasado. El accidente de la planta de energía atómica de Chernobyl en Ucrania ha sido la más grave tragedia nuclear de la historia. Tanto así que incluso 30 años después, zonas aledañas a la central aún permanecen contaminadas. Pero nada de esto ahuyenta a los más de 30.000 visitantes que cada año recorren la central y sus ciudades fantasmas
con medidores de radiación. Para los fanáticos de las alturas, Cerro Negro en Nicaragua permite deslizarse por una tabla por las pendientes de un volcán activo de 728 metros de altura. Y más vale tomarse la foto, pues después de escalar 1 hora para llegar a la cima, la bajada dura solo 2 o 3 minutos. Para los que prefieren vacaciones más tradicionales, está la hermosa playa de Boa Viagem, en Brasil. ¿El riesgo? Desde los años 90 se han registrado cerca de 60 ataques de tiburones, pero ni esto, ni los múltiples avisos de alerta han podido detener a los bañistas. Tal vez usted en su casa se estará preguntando quién gastaría dinero en visitar una playa infestada de tiburones. Pues en Efecto Naim descubrimos que los hábitos monetarios de los ciudadanos de distintos países reflejan interesantes diferencias culturales y algunos hasta confirman los estereotipos que tenemos de ellos. Mire. Rusia es la tierra de la vodka. Y no es solo un cliché. Los rusos dedican un 8% de sus ingresos al alcohol y a los cigarrillos, mucho más de lo que se gasta el resto del mundo. Y con la economía en aprietos, puede que los rusos sigan tomando para ahogar las penas. Según un estudio de la Universidad de Miami, el consumo del alcohol aumenta cuando la economía se contrae. En Asia, los hábitos monetarios también confirman un conocido estereotipo, el del asiático estudioso. En Corea del Sur, por ejemplo, se invierten $20.000 millones en tutores privados cada año, una cifra similar a toda la economía de Honduras. En Estados Unidos no se deja de hablar del sistema de salud. Y con razón, los estadounidenses se gastan unos $10.000 al año en visitas al hospital y al médico. Ninguna otra nación lo supera. En países de ingresos más bajos, la gente gasta más en alimentarse. Los guatemaltecos, por ejemplo, invierten 40% de sus ingresos en comida, 5 veces lo que gastan los británicos. Y en países más ricos, sobra más dinero para los placeres de la vida. Los australianos y los suizos gastan un promedio de $12.000 por persona cada año en viajar. Vivimos en un mundo que no deja de sorprendernos y al regresar de la pausa pasamos a hablar de las curiosidades políticas. No se vayan. Y seguimos con esta edición especial de Efecto Naim. Otro tema que nos interesa mucho es el poder. ¿Qué le está pasando? ¿Cómo está siendo utilizado? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se pierde? Lo exploramos en nuestros reportajes y hablamos con los poderosos en nuestras entrevistas para entender cuáles son sus prioridades, sus motivaciones o descubrir qué se esconde detrás de sus decisiones. Por ejemplo, mucho se ha hablado del hecho que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya nombrado a su yerno, Jared Kushner, como uno de sus principales asesores. Pero resulta que el señor Kushner no es el primer yerno de un líder político que llega al poder por la vía del matrimonio. Muchos otros lo precedieron. Miren. Un romance con la bailarina Katerina Tikhanova, hija menor de Vladimir Putin, llevó a Kirill Shamalov a convertirse en el joven más rico de Rusia. Su matrimonio en 2012 coincidió con su rápido ascenso en la petroquímica Sibur, llegando a ocupar el segundo cargo más poderoso. Su divorcio de Tikhonova en 2017 también fue un adiós a su prestigiosa posición en la empresa, aunque hoy sigue cosechando los frutos de su corto matrimonio. También hay rumores de separación entre Rosa Virginia Chávez, hija de Hugo Chávez, y Jorge Arreaza. Él era un tímido presentador que de la noche de bodas a la mañana comenzó una meteórica carrera política, de ministro de Tecnología a vicepresidente, a canciller de Venezuela, y por ahora no parece querer separarse, al menos del poder.
Luis Alberto Rodríguez López Callejas era el hijo de un guerrillero casi desconocido de la Revolución Cubana. Pero después de contraer nupcias con Débora Castro Espín, hija mayor de Raúl Castro, fue nombrado director del conglomerado de las Fuerzas Armadas que controla 80% de la economía de la isla. Y es que López Callejas también logró conquistar al mandatario cubano, con quien siguió trabajando aún después de divorciarse de su hija en 2013. Las curiosidades políticas no se limitan a los cargos del gobierno, también los encontramos en las oficinas de esos gobiernos. Y es que además de los tradicionales ministerios de finanzas, de educación o de relaciones exteriores, hay departamentos de Estado para los temas más inusitados. Aquí hemos recogido los casos más curiosos. Miren. Statement, the Prime Minister. En enero de 2018, la premier británica Theresa May trajo un tema poco discutido al debate público. Loneliness doesn't discriminate. La soledad no discrimina. Nos puede afectar a todos. Y buscando ayudar a más de 9 millones de británicos a los que les falta compañía, el Reino Unido creó el Ministerio de la Soledad. Por su parte, el gobierno de Narendra Modi en la India se ha propuesto combatir el estrés con su Ministerio del Yoga. Mucho menos relajada es la labor del Departamento de Propaganda y Agitación en Corea del Norte. Dirigido por Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, este órgano oficial promociona el culto a la personalidad y una ideología de aislamiento. La monarquía de Arabia Saudita quiere controlarlo todo, desde los horarios de oración hasta la longitud de la barba de sus ciudadanos. Y para eso, tienen el Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, con 4.000 policías a su servicio. Hay quienes optan por cargos muy específicos, como el gobierno de Mauricio Macri, que creó uno de 46 palabras. El coordinador de la Coordinación de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización. A los argentinos les vendría bien incorporar un Ministerio de la Simplificación, como el que existe en Italia, para desenredar un poco la burocracia. Así como parece haber ministerios para todo tipo de problemas, también hay disputas internacionales de todo tipo. Y es que mientras que algunos conflictos fronterizos han llevado a devastadoras guerras, otros más bien nos traen absurdas y curiosas historias. Aquí recogemos algunas de estas sorprendentes riñas fronterizas. La isla Hans es una roca totalmente desierta entre Canadá y el territorio danés de Groenlandia. Desde los años 30, el desolado territorio ha sido fuente de disputa entre canadienses y daneses, pero no han recurrido ni a las armas ni al debate, sino al licor en las rocas. Cada cierto tiempo, tropas canadienses se pasan por la isla para plantar su bandera y una imponente botella de whisky local. En respuesta, los daneses intercambian la bandera y reemplazan el whisky por una botella de su muy auténtico schnapps. Finlandia y Suecia pasaron por un conflicto menos etílico, pero no menos insólito. Ambos países comparten la isla Market en el mar Báltico. Pero en 1885, un arquitecto finlandés construyó un faro del lado equivocado de la frontera. Tras un siglo de tensión, decidieron redibujar los límites de la forma más rebuscada posible. Hasta hace muy poco, Croacia y Serbia despreciaban un pequeño espacio de 6 kilómetros cuadrados entre sus fronteras. Pero el político checo Vid Jedlička, del Partido Libertario, no tuvo problema en asumir esta tierra de nadie para crear su propia nación, Liberlandia.
croatas y serbios terminaron poniéndose de acuerdo para prohibirle la entrada a este nuevo y excéntrico vecino. El gobierno venezolano instaló en 2017 un campamento militar del lado equivocado de su frontera con Colombia, delimitada por el río Arauca. Pero, según los venezolanos, no fueron ellos los equivocados. No. Fue el río el que se movió. Debido a las difíciles condiciones del terreno de este espacio acuático, se han presentado diferencias de interpretación. Poco después, se desmontó ese campamento y el conflicto, a pesar de haberse dado en una frontera tensa, no pasó a mayores. India y Bangladesh pelearon durante más de 70 años por el territorio Dajala Kagravari, un pedazo de India dentro de Bangladesh, dentro de la India, que a su vez quedaba dentro de Bangladesh. Este era el enclave más complejo del mundo, hasta que en 2015 ambos gobiernos decidieron finalmente simplificar sus fronteras intercambiando territorios. Ya lo ve, no todos los conflictos fronterizos se resuelven con armas o con muros. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Espero que se haya divertido. Como siempre, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico lo mejor y lo más reciente de este programa, por favor, suscríbase a nuestro boletín a través de nuestra página web efectonaim.com. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya interesado. Nos vemos la semana entrante.